Elizabeth. Dígame. Dame sobre- Ya se te dice. José. Con gusto. Bueno, el dengue últimamente está incrementándose, generalmente es por el mosquito Anófeles. Ya. Anófeles ¿Qué más? es la hembra, porque más que todo para picar necesita los nutrientes para el hierro de la sangre para poner los huevos. Ya. El macho no se que pica ya que se alimenta de sustancias vegetales. Lo que Polen, ¿no? Polen. Ajá. El néctar. Eh, ¿Qué más? es endémico en ciertas zonas del Perú. ¿En qué zonas es endémico? Tropical. ¿Qué es endémico? ¿Qué es endémico? Algo distintivo de una zona, ¿no? Ya. ¿Y en qué zonas son endémicos? La selva. Frontera con Brasil, si no me equivoco. Aquí en Cusco, ¿en qué zona se identifica? Yabamba. Quillabamba. ¿Cómo se llama el distrito? Porque Quillabamba es la ciudad, La convención. La la convención. convención. ¿En qué otras zonas más? Aparte de Madre Cusco. Teresa. Ya. A ver, ¿quién es más de Eunice está? ¿Eunice? No. Carlos Eduardo. Háblame bien. Como tal, esto es la Colombia, la ¿Qué mosquito? ¿Cuál? ¿Cuál? No, esa es Anófeles ese, ¿no? Tienen que estar más atentos, chicos. O sea, hablan, conversan, cuando les digo, les da igual. Quiero ser bueno, pero no me olviden de ser malo. No sé. Tienen que venir a la hora, chicos. No es que 4 o 5 minutos ya pasen. Para el examen sí va a ser. Tienen que estar a las 12:50. No, 1:50. Por lo menos. Ya. Dejen de hacer otras cosas que no sean del curso. Ya, comencemos. ¿Qué día se celebra hoy? Examen de dinámica. No puse porque no encontré nada bueno. ¿Bien? María Fernanda y Malu, pasen adelante. Adelante de Dani. Juntos, así. Mira mochila, tío, ¿no? ¿Qué es la mochila? Está ocupado, pero. No, sí, no. No, ahorita cero. Gracias. ¿Qué es el coche? Nada. Carlitos, Eduardo. Percy y así. ¿Perdón? ¿De qué? Pero la fecha, hoy día, ¿qué hay de importante? ¿Alguien es de la selva acá? ¿Quiénes son de la selva? ¿O de zonas? No se viene ¿Ah, por tú? favor. ¿De dónde eres? Ah, perfecto. ¿Otros? ¿Orgulloso? Podríamos hablar un poco sobre metatécnicas, un poco de síntomas y cómo puedo diagnosticar. Atentos al examen porque van a venir
El dengue es una enfermedad, como dijo Carlos Eduardo, que es producida por un virus, ¿no? De la familia Labibilidae. Es una enfermedad que ahora último bueno, ya en el diario El Peruano, varias zonas del Perú han sido denunciadas, ¿no? Como zonas de emergencia, ¿no? Sanitaria, ¿ya? Y entre ellas está la región de Cusco, especialmente en la zona de Quillabamba. En la misma ciudad, por Santana y por la piscina, más o menos allá abajo de ahí, ¿ya? Cuando yo laboraba allá, íbamos al mes habían 5 salidas. Íbamos a todas las casas y ingresábamos y nos fijábamos si había reservorios de tapas, botellas, baldes, llantas. Esto es importante porque a partir de eso voy a hacer el índice aédico. El índice aédico es la división del número positivo de casas en las que hay larvas sobre el número total de las casas que he visto, ¿no? Digamos, voy a ver 100 casas y de las 100 encuentro 5. Entonces 5 sobre 100 por 100, ¿no? Para que salga en porcentaje. Dependiendo de eso, yo voy a ver si es que voy a plantear, ¿no? Alguna alternativa, algo, ¿ya? Es la opinión, ¿ya? Entonces, es importante porque está muriendo mucha gente y además están saliendo ofertas, ¿no? De labor para los médicos y mensualmente están pagando 9.000 y eso, pero es exponerse también y es peligroso, ¿ya? Sí, es mortal. A mí me dio dengue cuando vivía allá, me enfermé por 7 días, vivía solo, pero felizmente no me fue tan mal porque solamente me infecté una vez. Los que se infectan más veces con diferentes cantidades de serotipo y les va mal. Es fulminante, ¿ya? Entonces, vemos, ¿no? Dengue. Dengue es una enfermedad que va a ser distribuida por un mosquito. ¿Cuál es? Aedes aegypti, ¿no? Este mosquito, el hábitat de este es en zonas donde hay zonas tropicales, ¿no? Más que todo. Ahora último hay en Ica, ¿no? Hay en Ica y en Lima. O sea, se está expandiendo, ¿ya? Este mosquito nos va a inocular un virus. ¿Qué es un arbovirus? Es un ARN de la familia Flaviviridae, del género Flavivirus, ¿ya? Este tiene serotipos, el 1 hasta el 4. Dicen que los más mortales o los más perjudiciales en el organismo es el segundo y el tercero. Sin embargo, si es que una persona se contagia con diferentes serotipos, tiene probabilidad de tener alta chance de complicaciones, ¿ya? Cuando vayan a la selva a hacer sus serums o a laborar, Carlos está viniendo aquí, ¿no? Les aconsejo que usen ropa, manga larga y repelente. No vaya a ser que estén solos y les dé el virus, es terrible, es horrible. Entonces, esas son las zonas, o es la geografía donde se halla el dengue. La zona de verde la zona de rojo es en donde hay mayor probabilidad de existencia de este virus con los mosquitos y los casos. ¿Ven? En la zona de la convección, ¿no? La zona de Apurímac, la selva y demás. ¿Ya? Pero ahora se está expandiendo a Lima, en Ica hay bastante, también en la zona de Piura hay un montón de dengue. Entonces, lo que hizo el Estado es declarar emergencia sanitaria, todas estas zonas. Miren, Ayacucho, Ancash, Cajamarca, Huánuco, Junín, Lambayeque, un montón, ¿no? Hasta el mismo Ayahuay. Entonces, yo
Para que yo hable de dengue, tengo que leer la guía técnica. Y en la guía técnica voy a diferenciar entre caso sospechoso de dengue, entre caso probable y caso que voy a descartar. La principal fuente para que yo diga esto es la ubicación geográfica. O sea, tengo que ver el área epidemiológica. Digamos, tengo una persona con fiebre y demás, y los otros síntomas, pero viene de Puno, de la zona del altiplano, o sea, es bien difícil, ¿no? Pero viene de Puno, pero de Sandy, de la zona de la selva, posiblemente, ¿no? Entonces, debe de haber un antecedente epidemiológico que se junta al examen físico y ahí yo ya puedo inferir, ¿no? Pero para que me confirme si es o no dengue, tengo que hacer los exámenes de laboratorio. ¿Alguien sabe si está ahí? Carlos, creo que es. ¿Rodrigo? No, yo estoy allá. Pero, ¿hay otro chico? ¿Qué usa su colita? ¿No está ahí? Ah, Josué. ¿Josué? ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, ya. Para que yo hable sobre los síntomas y los signos, tiene que haber más o menos un periodo desde el cuarto hasta el séptimo día en el cual este virus va a iniciar, ¿no?, con los síntomas. Este es el periodo de incubación, ¿ya? Y hay unas fases. La principal y la que vamos a diferenciar es la febril, ¿ya? Que son 2 días, hasta un tercer día, más o menos. Es alta la fiebre, hay mialgias, hay intenso dolor en las articulaciones, fiebre, cansancio. Pero lo que se distingue de la fiebre amarilla y las otras enfermedades es el dolor retroocular. Cuando vean en cualquier sitio, en cualquier examen, o cuando venga un paciente y les diga, me duele, doctor, en esta zona, digamos, es que posiblemente sea dengue. Y más aún, si es que estaba en una zona epidemiológicamente de dengue, bueno, yo le sumo, ¿no? Y hago los exámenes, ¿ya? Entonces, vamos a ver estas fases. La fase febril. En la fase febril hay un aumento alarmante de la temperatura, ¿ya? Van a aparecer los signos, como les indiqué, ¿no? Molestias a nivel muscular, de las articulaciones, ¿ya? Y el dolor retroocular, que es característico del dengue. Luego nos vamos a ir a la fase más intensa, que es aproximadamente desde el tercer hasta el sexto día. Aquí es en donde van a ocurrir eventos en los diferentes sistemas, especialmente en el sistema sanguíneo, ¿no? Va a haber disminución del hematocrito. No, va a haber un aumento del hematocrito, pero con disminución de las plaquetas. Entonces, va a haber un riesgo alto a que haya hemorragia o sangrado, ¿no? Específicamente. Luego, va a haber un intenso dolor en el estómago abdominal, ¿ya? Cuando ustedes tengan a un paciente con probables síntomas de dengue y empiece a arrojar y tenga un intenso dolor en el abdomen, posiblemente esté pasando a un dengue con signos de plaga. Más adelante lo vamos a ver. Una vez que pasan estos días, 6 días a 7 días, va a la fase en la que se va van a mejorar estos signos, ¿ya? La fase de recuperación. Es importante que sepa esta fase porque depende de esto yo voy a saber elegir si el paciente lo voy a observar, se va a ir a su casa o va a ir al hospital. Cuando en los niños, en los adultos mayores y en las gestantes, sí o sí se les va a considerar como dengue con signos de alarma y es mejor tenerlos en observación. Emergencia, ¿no? Porque se sabe que emergencia alberga a los pacientes por 12 horas. Si en esas 12 horas está bien, ya le doy ya de alta, ¿no? Y si no, pues irá a UCI o bien a piso, ¿ya? Entonces, tengo que distinguir entre un dengue sin signos de alarma y dengue con signos de alarma. Aquí están. Lo principal que quiero que se acuerden
lo más indicativo a dengue es el dolor radicular. Hay náuseas, vómitos, rash, hay un intenso dolor muscular y en las articulaciones. Además de unas ligeras piquias, ¿no? Eso es por disminución de las plaquetas, ¿ya? Y hay fiebre, intensa fiebre. Acá lo voy a subrayar porque es importante eso, ¿ya? Cuando tenga a ese paciente con estos síntomas, y más aún si es que es paciente que ha viajado a zona endémica, dengue, yo preferiría hacer el examen y llenar la ficha epidemiológica, ¿ya? Ahora, si es que este paciente evoluciona a las horas o viene con estos signos de alarma, que es el dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, acumulación de fluidos, entonces está haciendo edema, el paciente se hincha, o hay sangrado de la boca, ¿no? La lengua, mucosa sensible y demás. Puedo aprovechar en hacer un examen de laboratorio, que es sencillo, y si hay elevación del hematocrito, posiblemente no haya una plaquetopenia, ¿no? En este paciente. Y también, ¿no? Como les indiqué, hay disminución de plaquetas. Pero así como hay un dengue sin signo de alarma y otro con signos de alarma, hay uno que es fulminante, que es el dengue grave. En este ya se hallan, ¿no? Algunas complicaciones a nivel sistémico, cardiovascular, renal, sanguíneo. Hay shock. ¿Por qué? Porque el paciente está sangrando. Hay síndrome de distrés respiratorio, hemorragia intensa, severa, que no calma, y daño de órgano blanco. O sea, los órganos que son dependientes de un buen flujo sanguíneo van a sufrir, ¿no? Porque ya no hay una adecuada irrigación sanguínea. Entonces, cuando yo maneje, tengo que prohibirme el uso de dos cosas, de dos medicamentos, que es para la fiebre y para el dolor. No debo de usar AINES, porque los AINES, ¿cuál es la función? Inhiben la ciclooxigenasa y pueden producir lesión a nivel gástrico, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, si hay disminución de estas plaquetas, COX-1. el COX-2, COX-1 son los Celecoxib y esos fármacos, ¿ya? Entonces, si yo doy AINES a un paciente con dengue, yo le estoy aumentando el riesgo de que sangre por el estómago, ¿no? Y con una hemorragia se muere. ¿Cuál es la diferencia de una úlcera de Cushing y de Curling? ¿Verdad? ¿Cómo dijiste? No. Cushing es por... Hay uno que es por hipovolemia y uno que es por quemados. Eso lo buscan, ¿ya? Entonces, hay otro fármaco que debo de evitar para la fiebre. La mayoría de personas, o sea, de médicos, cuando un niño viene con fiebre, nosotros le damos, es el metamizol sódico, en jarabe también, pero hay también inyectable. Este fármaco baja la fiebre, pero genera hipotensión. Imagínense que el paciente tenga shock o el paciente esté sangrando, pero con alta fiebre, y le doy ese fármaco, metamizol. Le voy a generar hipotensión y peor lo voy a matar. Le voy a generar más hipotensión y quizás un shock del cual no va a salir por fluidos y otros fármacos, ¿no? Entonces, lo ideal es usar paracetamol. Ya le dan 2 y listo. Suficiente y full líquido si le indican que al tercero o al cuarto día mejoran esos síntomas. Y si empeora, que venga, porque son los síntomas de alarma. Entonces, para que yo haga el diagnóstico, debo de averiguar bien el día de inicio de fiebre o los síntomas.
¿Por qué es importante? Dependiendo de esto, yo voy a mandar órdenes distintas. Y yo les aconsejo que el punto de corte sea en 5 días. O sea, digamos, un paciente viene y dice que desde hace 2 días tiene esos síntomas. ¿Ya? Entonces, vamos a eso. El diagnóstico. Si bien en la guía dice que es por examen físico y epidemiológico, para que yo confirme y para que vaya a una base de datos epidemiológica y para que yo haga el cerco y demás, debe de haber un examen confirmatorio por laboratorio. Augusto, confirmatorio. Así es en serio, ¿no? Desde el serio ya viven la verdadera vida. Antes sí dormían. Ya. Entonces son menor o igual a 5 días. Si es que el inicio de síntomas es menor o igual a 5 días, usan el ELISA NS1 dengue. Este es el mejor examen. Si es que no hay, usan usan el PCR o el aislamiento viral. Pero el que les aconsejo yo, el que siempre hacen, el que envían a la gerencia y demás, es el NS1. ¿Ya? Pero si es que ese paciente dice que sus síntomas y lo demás ya tienen más de 5 días, o sea, 6, 7, 8 días, uso otro examen. Es el ELISA, IgM. Pero son 2 muestras. ¿Ya? Más o menos aquí les voy a hacer ver la ficha epidemiológica que nosotros llenamos. Y a la par, ¿no? Si desean hacer un examen de sangre, ven pues que hay concentración, ¿no? El diferencial de las plaquetas y el aumento del hematocrito. ¿Ya? Entonces, esta es la ficha. Miren acá. Definición de caso. Que cumplen la parte del examen físico y el epidemiológico. Epidemiológico me indica que debe de ser de una zona endémica. Quillabamba, Ica, Callao, Lima, Arequipa y las otras zonas. ¿Ya? A eso sí, mucha atención. Digamos que yo les diga, viene un paciente con fiebre, cefalea intensa, pero es de altura y es una enfermedad metalcénica. Ya no me iría, ¿no? Al dengue, quizás es verruga, ¿no? Peruana en este caso. ¿Ya? O sea, aquí la parte más importante es el antecedente epidemiológico. ¿Ya? Llenan la hora, la fecha, todo en el celular del paciente, sus datos. Debe de ser bien llenado porque hay un responsable que es el de epidemiología que hace las visitas domiciliarias o les llama para ver si es que están mejorando o están en una fase más avanzada, ¿no? Como tipo anemia, shock y demás. ¿Ya? Ponen acá, miren, en las últimas 2 semanas, ¿ha viajado a algún lugar? No, nada. Es de Santana, de Quillabamba y Avenida Nueva Larrea. ¿Ya? Ponen aquí, aquí en caso ponen autóctono y aquí en nacional, porque si es internacional sería, ¿no? De Brasil, Bolivia, pero más hay de esta zona. Para que pongan este internacional es cuando estén con la frontera, ¿no? Pero no es así en nuestro caso. Algo importante es si es que tuvo o no dengue. Si es que tuvo el año, ¿por qué? Porque a mayor cantidad de serotipos hay complicaciones. Otro importante es si es que ha recibido la vacuna contra la fiebre amarilla. Aquí sí pone año 2016. Acá dice que si tiene, ¿no?, alguna comorbilidad, diabetes, VIH, es una enfermedad, ¿no?, que disminuye su inmunidad. Y algo importante aquí, fecha de inicio de síntomas. Por ejemplo, ese paciente vino el 10 de enero, pero él me dijo que los síntomas iniciaron el 8, o sea, ya habían 2 días. ¿Ya? Vamos a la siguiente entonces. Aquí.
ponen la temperatura. Y aquí no es de los síntomas y signos. El que no había en ese niño era el dolor ocular o ocular, pero sí había mialgias, cefalea y conjuntivitis. Y además que era de la zona, ¿no? Él vivía en un lugar en el que cuando hicieron el índice édico estaba en 14%, pero o sea, había altas chances. Luego hacen el dibujito de la casa. Está feo el dibujo, ¿no? Cementerio, la casa y ahí la casa, ¿no? ¿Se ve, no? Muro de adobe, puerta de madera, color blanco. Ya. Y con verdad. Aquí viene lo más importante, miren los exámenes. De ELISA, NS1 dengue para o el aislamiento viral o el PCR. Cualquiera de estos. Aislamiento viral, PCR en suero o en orina o el NS1. Pero si es mayor o igual a 6 días, ELISA. ¿Ya? Yo me acuerdo de la primera vez que fui, me confundí y puse IgM. Me hicieron bullying. ¿Cómo, doctor? Pero si apenas va un día. Y dije, no, ha sido error de tipeo. Entonces, tengo que ver esto también. Miren, dengue sin signos de alarma. Descartado, confirmado o probable. Descartado es cuando el examen nos sale negativo y la sintomatología no es tan de acorde, ¿no? a lo que les he indicado. Confirmado es cuando el examen sale positivo y los síntomas y la epidemiología están ok. Aquí en el caso probable es examen físico y epidemiología, nada más, pero sin confirmatorio, ¿ya? Lo mismo es para dengue sin signos de alarma, con signos de alarma, el dengue, ¿no? El grave y el chikungunya y otros arbolitos, ¿ya? Hay la fecha y el sello, ¿no? Fácil, ¿no? Ahora cuando vayan a lograr ya lo van a hacer bien, ¿ya? Dibujan su casita también. Ya. Entonces, algo importante que yo creo que van a preguntar de ahora en adelante en la epidemiología y basando la dengue es el índice aédico. Como les indiqué, ¿no? El índice aédico es la división del número de casos positivas a larvas de dengue sobre el número total por 100. Esto varía en porcentajes y en colores, porque lo que ponen es alerta blanca, alerta ploma, alerta verde, alerta amarilla y alerta roja. ¿A alguien acá le gusta el fútbol? ¿Qué más? ¿Qué más? Josman, ¿qué más? ¿Tú? ¿Augusto? ¿Qué es eso? Sí, la escuela ya. Entonces, para que hallen esto de las alertas, yo les aconsejo que se acuerden de mí y del fútbol, ¿ya? Digamos que yo hice una falta, ¿ya? Y siempre van al bar, ¿no? A ver, ¿ya? Usan mis dos nombres. Brian Patrick, que ha ido al bar, o sea, BPVAR, ¿ya? ¿Por qué? Porque B de alerta blanca, P de plomo, V de verde, A de amarillo y R de rojo, ¿ya? El blanco es que no hay nada de riesgo, sin riesgo. Desde el P inicio con 0, ¿ya? 0% de 0 a 1, 1 a 2 y más de 2, ¿ya? Así. ¿Seguían? ¿Seguían? El B es blanco, sin riesgo. La P de plomo. Sí hay riesgo, pero es mínimo, es casi 0%. Si es verde es de 0 a 1. Si es amarillo, de 1 a 2. Y si es más de 2 es rojo, o sea, es una alerta que va a hacer que vaya a la Jerez, a los epidemiólogos, hagan el centro epidemiológico, los aíslen y demás. Es un riesgo. Ahora, porque han detectado esa emergencia sanitaria, es porque estamos en alerta roja.
¿ya? Entonces, si yo en el examen les pregunto, ¿a qué tipo de alerta me corresponde cuando el índice aédico es 1.5%? Amarillo. Ya. Así, ¿ya? Esta es la forma más fácil de ver el índice. Entonces, volviendo otra vez, cosas importantes que deben de saber es vector, virus, dengue, ¿no? Que es familia de la es un arbovirus. Familia, claviviridea, género, clavivirus. 4 subtipos. Dijeron que hay un quinto, pero faltan estudios, ¿ya? En la zona de la selva, zonas calientes. Principal síntoma para dengue sin signos de alarma: dolor, ya, fiebre altísima, mialgias, aralgias. Es lo fundamental. Y la parte epidemiológica, que venga de un lugar endémico de dengue o hayan casos similares, ¿ya? Fase febril y recuperación, ¿ya? Tiempo de incubación ya no pregunta mucho, pero ese es el rango, ¿ya? Diagnóstico menor o igual a 5 días en el segundo, ¿ya? O PCR o mayor ese número Es ELISA. a veces ya no hacen ese examen porque ya está yendo a ser, ¿no? El dengue ya está pasando, ¿ya? Índice aédico blanco, plomo, verde, Y rojo. amarillo, rojo, blanco, plomo, 0 o muy elevado, ¿no? Verde, 0, amarillo, 1, rojo, muy bien, ya saben, ya ven, pueden dar cualquier examen. Fiebre amarilla, ¿es el mismo mosquito? No. ¿Cuál es? También, Aedes aegypti y el Haemococcus, ¿no? Uno de esos dos, ¿ya? Es también un arbovirus, ARN. Familia, claviviridea, género, clavivirus amarillo. ¿En qué zona se halla? En toda la zona selvática del Perú, ¿ya? No hay fiebre amarilla, ¿no? En Lima, en la costa, pero sí hay dengue, ¿ya? Si es que uno de estos va ahí infectado, pobrecito. Entonces, al igual que el dengue, este también tiene fases, ¿ya? ¿Cuáles son estas fases? Primeramente es la fase de infección. Más o menos el tiempo de incubación, promedio son 5 a 6 días, máximo, ¿ya? Primera fase de infección. ¿Cómo yo voy a distinguir esto? Porque hay una fiebre alta, también. Hay cefalea y mialgia. Y también está alta la viremia, ¿ya? En la segunda fase, que es en la que bajan estos síntomas, o la fase de repetición de síntomas. Esto dura de 1 a 2 días. Pero cuando se complica con la fiebre amarilla, es a partir de ¿qué día? Del 4º o del 5º, ¿no? Es la fase de intoxicación. Aparece albuminuria, oliguria, o sea, falla renal, ¿ya? También hay disminución de ¿qué? De las plaquetas, ¿no? En este caso. Aquí hay más hemorragia en el dengue, ¿ya? Hay una fase en la que el paciente va a vomitar negro, ¿ya? Si alguien les dice, bueno, hay un paciente con fiebre de la zona selvática, con cefalea y mialgias, y además de eso ven que el vómito es negro, posiblemente sea la fiebre amarilla, ¿ya? Pero siempre con el antecedente epidemiológico, ¿ya? Aquí en estas enfermedades manda el antecedente epidemiológico. Yo puedo adivinar o acelerar el diagnóstico sabiendo solamente el lugar en el que estaba. Por ejemplo, en la selva, en la costa, en la altura y demás, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los síntomas y signos? Aquí eliminan esto de dengue sin signos de alarma, ¿ya? Es solamente fiebre amarilla.
mialgias, disminución del apetito, náuseas y vómitos, ¿no? En algunas ocasiones este es negro, ¿ya? Diarrea e ictericia. ¿Por qué? Porque hay hemólisis, ¿ya? Anemia hemolítica. Entonces, es casi igual que el dengue, pero el que era específico para el dengue era el NS1. En este no. Menor o igual a 5 días uso el PCR o aislamiento viral, ¿ya? Si es más de 6 días el ELISA IgM. Aquí se acuerdan cuando les puse esto, en la imagen de este caso. Para la fiebre amarilla, pueden usar aquí, ¿no? En otros, y ponen, o en aislamiento viral, o estos de acá. Este ELISA NS1 es solamente para dengue. Solamente para dengue. ¿Ya? Entonces, acabamos esto de fiebre amarilla y vamos al diagnóstico. ¿Ya? Entonces, volviendo a recordar para que no se olvide. Fiebre amarilla, lo mismo, ¿no? En la zona selvática. Pero hay un vector más. ¿Cuál es? Ese hemococcus es por la fiebre amarilla urbana o la silvestre. ¿Cuál? Silvestre, ¿no? Porque es entre animales. El Aedes es en la urbana, en la ciudad. Acuérdense. Si yo digo paciente que labora en minería informal y se va a selva adentro, viene con síntomas sugestivos de fiebre amarilla, ¿cuál ha podido ser el posible vector? ¿El hemococcus o el Aedes? Ese, ¿no? El hemococcus, ¿ya? Ese es en algunos casos. Algunos mencionan entre 40 y 50%. ¿Ya? Entonces, chao, fiebre amarilla. Ya. Nos vamos a la parte de malaria. Malaria es otra enfermedad que se halla donde en la selva, ¿no? ¿Cuál es el vector? Anófeles hembra, ¿no? Anófeles hembra. La particularidad aquí entre el Aedes es que van a ver en sus patitas, tiene como manchas blancas. ¿Ya? Hay otro mosquito que es similar, es el Culex. ¿Ya? Cuando estos dos están en etapa de larva, es un poco difícil de distinguirlos. Tienen que fijarse en su colita. En el Anófeles las dos puntitas de sus colas son ovaladas, pero en el Culex es como una espícula más o menos, es como una espina, ¿ya? Para que lo distingan. Entonces, voy a ¿Listo? Gracias. Malaria. Anófeles hembra. Virus. No es virus, es parásito. ¿Qué es? ¿Es un protozoo? Es el Plasmodium, ¿no? Familia Plasmodidae, ¿no? Este tiene diferentes especies. Es el Falciparum, Malariae, Ovale y el Vivax. El más común en Perú es el Vivax. Y el que tiene el peor pronóstico es el Falciparum, ¿ya? El que genera hipnozoitos es el Ovale con el Vivax. Hipnozoitos es una fase de este parásito que se halla en el hígado y están en etapa de latencia. Acuérdense eso, ¿ya? Muy bien. Entonces, la zona endémica es todo el Perú, pero la zona no, de la selva. Brasil, Ecuador y demás, ¿ya? Entonces, el ciclo biológico, una persona está en la selva, digamos, y viene el Anófeles hembra. ¿Es más en el día o en la noche? En la noche. Noche, ¿no? Estos vuelan bajito, ¿ya? Vienen y te pican. La fase del parásito que ingresa es el esporozoito. Ese es el que ingresa,
la fase del parásito en el cual el mosquito se infecta de un humano con esta enfermedad es en gametocito. ¿Ya? O sea, el mosquito al humano en esporozoito, el humano al mosquito en gametocito. ¿Ya? Aquí está. Acuérdense muy bien, esporozoito y gametocito. ¿Ya? La fase de hipnozoito, quiero que se acuerden en el vivax y el ovario. ¿Ya? La fase que se halla en el glóbulo rojo es el profozoito. ¿Ya? Y antes de que estos invadan es el merozoito. ¿Ya? Pero entre las dos importantes es el esporozoito, que es la forma infectante, y el gametocito, que es la forma en la que el mosquito se infecta de una persona que está con esta enfermedad. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la principal sintomatología acá? Fiebre y anemia, palidez, porque hay destrucción de los glóbulos rojos. ¿Ya? Entonces, yo debo de sospechar paciente que viene de la selva con fiebre, con cefalea y palidez o anemia. ¿Por qué tengo que diferenciar esto? Porque hay otra enfermedad que tiene los mismos síntomas, pero no es de la selva, es de la altura, es la bartonelosis. También hay fiebres, cefalea y anemia, pero es de una distinta zona geográfica. ¿Ya? Y lo demás, ¿no? Somnolencia, ictericia, hay compromiso, ¿no? Desde el hígado del riñón, cuando ese está en fases avanzadas. ¿Ya? Entonces, no sé si han escuchado el término de tercianas y de cuartanas. Terciana es cuando cada 2 días, ¿no? O sea, 2 días sí, al tercer día fiebre. 2 días bien, tercer día fiebre. Hay otra que es cuartana. 72 horas bien, cuarto día fiebre. 72 bien, cuarto día fiebre. ¿Ya? Pero hay una terciana benigna y una maligna. Y hay una cuartana. Quiero que se acuerden de ese BFM. ¿Alguna hemotecnia para que se acuerden? ¿Cuál sería? VFM. ¿Cuál? ¿No? La gravita se me está ocurriendo algo más. Viva la familia. ¿Ya? Digamos, B de vivas, F de falciparum y M de malarial. Entonces, comenzamos con terciana benigna, luego viene la maligna y sigue la cuartana. Entonces, V de vivax, F de falciparum y M de malarial. Vivax es terciana benigna, porque es la más común y casi siempre pasa la enfermedad, pero falciparum es la que tiene complicaciones, tiene gran hemólisis. Entonces es la terciana maligna. Y el malarial, cuartana y nada más. Quiero que se acuerden de los tipos que generan hipnozoitos también. Es el vivax y el oválico, ¿ya? Esos dos. Yo creo que con eso también ya están aptos para malaria, porque es más fácil el diagnóstico, ¿ya? O sea, saber las especificaciones de cada tipo, ¿ya? ¿Cuál es cuartana, hipnozoito y demás? Diagnóstico se hace por gota gruesa. Se ve del parásito, ¿no? ¿Ya? Se hace un extendido y se ve. ¿En qué fases yo vería este parásito en sangre? ¿Ya le sacaron fotos? ¿Bien? Trofozoitos, ¿no? Mero, posiblemente, no, aún no hay invasión. Muy bien. Entonces, esta es la de contagio, la de inoculación con el mosquito y la de diagnóstico. ¿Ya? Acuérdense de eso. Vamos a la siguiente entonces. Chao malaria. Bartonelosis. Bartonella basiliforme. ¿Ya?
hay también la Bartonella gentilae y la Bartonella quintana. Cuando son inmunocompetentes, la Bartonella gentilae genera el arañazo de gato, la Bartonella quintana la fiebre de la hinchera. Pero cuando son inmunodeficientes o están inmunocomprometidos, es angiomatosis vacilar, ¿ya? Cuando están con las defensas bajas. Vector, Bartonella baciliformes, zona de altura, Luxomia verrucarum, ¿ya? El germen, Bartonella baciliformes. ¿Cuáles son sus características? Aerobio y gram negativo. Entonces es una bacteria, ¿ya? Este se halla más en la zona de altura, ¿no? En la zona centro, Ancash y demás. ¿Ya? ¿Cuáles son los síntomas y los signos? Miren, casi igual, ¿no? Fiebre, cefalea y anemia. Pero en esta hay dos fases. Conocida la enfermedad de Daniel Alcides, Carrión. Fiebre de la fase aguda es fiebre de la orolla y la fase de larga data, verruga verruga. ¿En qué año falleció Daniel Alcides Carrión? Más 5 puntos. Cirugía celular. 1860. 88. A ver, voy a buscar porque yo. Su flash está prendido. Su flash. Sí, está con 20 de batería. 88. Ya. Lo voy a revisar. Es 85. Ya dijeron. Yo sabía, pero. Yo sé. Ya, al final lo vemos. ¿Ya? ¿Tú? Sí, Elizabeth. Es 1885. 85. Sí. Ya, voy a revisar. Me arriesgué, creo, mucho, ¿no? Ya, entonces, fase aguda. 85. Ya, ni modo, voy a tener 5 puntos. Ya, fase aguda. Fiebre, cefalea, anemia, palidez, hiporexia, dolor en articulaciones. Es de sueño, creo. Todos. Edgar, Carlos, Augusto. ¿Quién más está de sueño? Nadie más. Aquí están bien todos. Sí, ¿no? Ya. Hay que abrir las ventanas. Y la fase de verruga peruana es cuando ya supera, ¿no?, la fase aguda. Y casi siempre son verrugas en zonas fotoexpuestas. Casi siempre en los brazos y en el rostro. A veces en el pecho. ¿Ya? Pues, a los que andan pues con su político, pero más es en el antebrazo y mano, cara dorsal. En algunos casos, en la zona de los pies, en la zona dorsal, se halla milia, ya son como pequeñas vesículas agrupadas, un montón, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico? Tengo ya el epidemiológico, fiebre, anemia, cefalea, palidez y demás. Justo viene el orolla, ahí está. Bartonella, ¿no? Sería por cultivo, que es el gol estándar, es el agar sangre y demás. Otro es el frotis. Pero en el frotis sale falsos negativos. Hay el riesgo de que el biólogo o el individuo que haga el diagnóstico no vea nada y diga pues que no hay enfermedad, pero en realidad sí hay. ¿Ya? El frotis, el riesgo es de que sea falso negativo. ¿Ya? Ese es el riesgo. ¿Y listo? Ahí queda. Vamos a leishmaniasis. La leishmania es de la selva o de la altura. Vector. Leucemia, SPS y el
peruensis, ¿no? Algunos dicen que también la verrucaro, pero es mejor usar el SPP, ¿ya? Para no confundirnos con carbatonel, ¿ya? Entonces es la Leishmania brasilensis, la que es más común en esta zona. Hay también la peruviana, pero no es tanto. Es más la... ¿Cuál? ¿Ya? ¿Cuáles son las características de este carácter? ¿Qué es? ¿Es un protozoo? ¿Es una ameba? ¿Qué es? Muy bien, es un protozoo, ¿no? Y es de la familia Trypanosomatidae. Entonces, este también sí hay en la zona selvática, ¿ya? La mayoría es en la selva, el único el que no es la Bartonella, ¿ya? Entonces, tengo que ver el ciclo biológico, tengo que ver la fase infectante y la fase diagnóstica. ¿Cuál es la fase infectante? El bromascribote. Cuando la leucemia me inocula su saliva, este va a hacer que entre, ¿no?, en etapa de bromasquivosis. Y la fase de diagnóstico, pues sería el amastigote. Entonces, cuando hagan el examen directo en microscopio, tengo que ver el amastigote, sí o sí el amastigote. Es indicativo de Leishmania. Para que sea un adecuado diagnóstico o uno rápido, el médico va a ver que ese paciente tiene lesiones como úlceras indoloras y va a hacer la orden, ¿no?, de raspado de la lesión y observación en microscopio para que vea los amastigotes. Hay otros exámenes también, pero vamos a ver la parte de síntomas y signos. Esto, una vez que el mosquito les pica, aparece una mini pápula, es como un puntito, es como un acné más o menos, así, mínimo, es algo mínimo. Luego evoluciona a pápula, que es más grande, luego se convierte en un nódulo, luego ese nódulo se lacera, pápula es una herida, luego se seca con el tiempo. Esta es la fase de la leishmaniasis, pero deben de recordar que no solamente hay en la fase cutánea, sino también hay la mucocutánea, que es la más deformante. Hay otra fase que es la de la fase en vísceras, que más es en África, es el al-Assad, creo, ¿ya? A esto también en la selva se le llama la uta, ¿ya? Herida aquí, ¿no?, en la zona de la nariz y demás, ¿ya? Lo bueno de esto es que se autolimita, pero la persona ya está infectada. Ante cualquier lesión en la pierna, en el brazo, una vez más la úlcera se activa. Entonces es necesario que se usen fármacos, y el que usan la mayoría de veces son los antimoniales, es el esfigluconato de calcio, ¿ya? Lo malo es que hubo una época aquí en Cusco que no había en la Jerez, y los pacientes que estaban con ese manejo pues ya lo dejaron. La dosis es 20 miligramos por kilo al día, o sea, tienen que recibir el medicamento por un mes a 20 días más o menos, diario, inyectable, endovenoso, ¿ya? Si no, va a aparecer esta enfermedad. Entonces, estas son las lesiones, ¿no? Miren, esta es la cutánea. Casi siempre, los que yo he visto es en la zona de la pierna, en la zona anterior o en el borde externo. Casi siempre. Hay algunos que son raros, que es en el antebrazo. Y los que tienen pues en la cara o algo, esos ya es el de tipo mucocutáneo, ¿no?, como se observa acá. Miren, deformantes de esta enfermedad, ¿ya? Son más días. Cuando no funciona con los antimoniales, ya se usa otro fármaco más fuerte, que es la anfotericina B, ¿ya? Cuando vayan a la selva tengan mucho cuidado,
siempre usen repelente y su color, ¿no? Manga larga, sin short, ¿no? ¿Ya? En Abancay no hay, ¿no? Pero sí hay muchos mosquitos. Pican los mosquitos. Ya. Diagnóstico: frotis o raspado. Y veo el amastigote, como se ve acá. Este es el amastigote, ¿ven? Este ya es uno ya que está, que es un glóbulo rojo que ya tuvo lisis, ¿ya? Luego es el, hay como, es como un cultivo, ¿no? Que es el agar NN, es el novinicol magnil. O también usar el celoloto, que son los anticuerpos. Cuando ya no hay esta lesión, está seca esta lesión, usan los anticuerpos, porque volver a generar injuria en esa herida que ya está sana es que esa enfermedad se vuelva a reactivar, ¿ya? Hay otra que antes no era bien famosa, es la intradermorreacción de Montenegro. ¿Alguien se acuerda? Ya. Posiblemente yo les pregunte sobre el raspado y la intradermorreacción y en qué pasa, ¿ya? Es cuando la úlcera está tiesa, porque si es que la úlcera está seca, para aquello ya voy a hacer el raspado. O sea, es mejor no hacer los otros exámenes, ¿ya? Al igual que en el otro, tengo que ver la epidemiología. En estas enfermedades, yo puedo adivinar el diagnóstico, o sea, así, solo sabiendo la epidemiología y algunos síntomas básicos, ¿ya? Recapitulando: dengue, Aedes aegypti en la selva, ¿no? Ya saben, dolor retroocular, fiebre, mialgias, rash, artritis, todo. Examen NS1, menor de 5 días. Más de 5 días, IGE. El índice hídrico, fácil. Fútbol y falta, acuérdense, ¿ya? Fiebre amarilla, igual, ¿ya? Aedes y el Haemococcus, que es el silvestre. O el selvático, ¿no? Fiebre, todo. Fiebre, mialgias, pérdida de apetito, náuseas, vómitos. Y si es que tiene un vómito negro, es indicativo a fiebre amarilla, ¿ya? Para que yo difiera de dengue es el color retroocular, ¿ya? Específicamente, ¿ya? Al igual, ¿no? Menor a 5 días, el PCR o el aislamiento viral. Mayor a 5 días, IgM. Malaria, vector, Anopheles hembra, Plasmodium, con los 4. ¿Cuál es la fase infectante? Esporozoides. Y la fase en la que el mosquito se infecta es la necrosis. Y la fase diagnóstica, lo mismo, fiebre, cefalea, anemia, pero en la selva. Porque hay otra fiebre, cefalea y anemia de la altura, que es parcial, ¿ya? Vivax, persiana, falciparum, persiana, Cuartana. Diagnóstico, otra vez. Bartonella, Dulsomia verrucarum, Bartonella basiliforme. Lo mismo. Fiebre, cefalea, anemia, cansancio, somnolencia, pero en la sierra, en la altura. O sea, sabiendo la epidemiología, puedo ya inferir, ¿no? Diagnóstico, el mejor es el cultivo. El agar, ¿no? De sangre, corazón. El protis da falsos negativos. Manejo es con antibióticos. Nada más. Leishmania, vector, leucemia, SPP, ¿no? Leishmania, pestilencia. Fase infectante, paromastigosis. Fase diagnóstica, amastigosis, ¿ya? Hay dos, la cutánea y la mucocutánea. Ya saben, de la selva con una herida que no le duele, posiblemente sea leishmania.
Diagnóstico, frotis o raspado de la lesión. Y veo el mastigón. Cultivo, pero me demora más. Serológico, fase ya de larga data cuando ya ha generado estos recién los anticuerpos. Y la intradermoración también, ¿no? Ya en una fase ya de larga data. Manejo antimoniales pentavalentes. El estirogliconato de sodio. Y si tiene, y si me funciona la AMPO-B, medicina B. Ahí acabamos, ¿no? Manejo en cardiomiosis, sí producen algunos, ¿ya? Ciprofloxacino. O sea, si en esa época había ciprofloxacino, se salvaba, ¿no? Así de salvo. No había. Malaria, ¿cuáles son los manejos? A ver, Luzcas, han hecho microbiología. Fármacos derivados del árbol de la quina, la primaquina, la cloroquina y el artesunato, ¿no? Para el falciparum se usa el AMP, artesunato, mefloquina y primaquina. Para el resto que son los que no son tan agresivos es la cloroquina y la primaquina. Para que yo elimine a los hipnozoitos, para que no se despierten, es la primaquina, ¿ya? Y en gestantes, yo me acuerdo cuando estaba postulando para Quillabamba, en el examen de revista me preguntaron cuál era el manejo de malaria en la gestante. No se le puede dar la cloroquina, porque chao bebé. Averigüen eso. Yo les apuesto que les va a servir. Si es que no es en manejo en la selva, posiblemente sea en un examen o algo así, ¿ya? Manejo en fiebre amarilla, sintomáticos, ¿ya? Y hospitalización en UCI y demás. Si es que hay falla multiorgánica, pues ya van a los órganos, ¿no? Hidratar para la fiebre, de soporte y demás. Manejo para dengue, ¿cuál es? Paracetamol y bastante líquido y aislamiento. Cuando hay disfunción orgánica, pues ya voy, ¿no? A los experimentos. Pero por nada del mundo sus AINES, ¿sabes? No ibuprofeno, no naproxeno, no diclofenaco, nada de esos, ni metamizol. Los AINES generan sangrado. El metamizol genera más hipotensión. Cuando tengan a un niño con fiebre y tenga episodios de diarrea y demás en varias oportunidades y vean que está experimentado, no usen el metamizol porque se va a ir el niño. Se va a ir el niño. No usen eso, usen paracetamol a máxima dosis a 15 miligramos por kilo. ¿Ya? Eso es lo máximo. Usan de 10 a 15. ¿Ya? ¿Alguien se acuerda el nombre comercial del metamizol en jarabe? No olvidabas el algo con vida. Pero ese no, ¿ya? Cuando el niño está bien hidratado, ya usan ese fármaco. Pero cuando no, metamizol no. El metamizol baja la fiebre y es para el dolor también. Lo que usan en los adultos con fracturas y demás es metamizol a 2 gramos. Pero que esté hemodinámicamente estable. Porque si está hipotenso, deshidratado con hemorragia, lo vamos a matar. ¿Cuál es un opiáceo? ¿Sí usan? Opiáceo. ¿Sí usan? Hay un opiáceo que se da en el cólico biliar y hace que no se cierre el esfínter de Oddi, ¿ya? La mayoría de opiáceos cuando tengan un paciente con cólico vesicular, algunos usan como el tramadol, ¿no? Pero lo malo de eso es que el esfínter de Oddi, por donde sale la bilis, se cierra, se vuelve hipertónico. Hay otra variante que es la
Es la tirina, creo. Ese uso. Y ese hace que se abra, más bien. ¿Ya? ¿Listo? ¿Dudas? Antes del examen. Díganme, chicos. ¿Cuáles son sus dudas? Mucho que te va a decir. Chicos, escuchen la duda de... ¿Dudas para el examen? Ya. Antes de eso les aconsejo, vengan 10 minutos antes. ¿Ya? La puerta se cierra del exacto. Ya no voy a acá. ¿En semio sí entran? No. ¿En semio los votan? ¿No? ¿Cómo es en semio? ¿Me cuentan? Aquí sí llegan. Nadie llega tarde. Ya. Vamos a dar dos grupos.